una, experimentar una revelación de Jesucristo, necesitamos. Y escúchelo bien, ¿no? Porque yo he tenido unas experiencias en sueños que no los había entendido, porque eran en lugares raros, extraños, en situaciones raras, y puedo entender que es una lucha que hay que librar, ¿cierto? Una batalla que hay que librar. Son cosas que Dios muestra. Pero yo pienso, hermano, que usted, y se lo digo de todo corazón, porque mi deseo es que usted permanezca en la iglesia. Mire, a ver, se lo voy a poner de esta manera. Sí es verdad que dice la palabra que fuimos escogidos, ¿no?, desde antes de la fundación del mundo. Pero perdóneme decirle, yo pienso que no todos. No todos. Hay otros que han tomado una decisión aquí, ¿cierto? Pero hay necesidad de que nosotros nos sacudamos definitivamente de ese marasmo, de esa pasividad, de esa indolencia que hemos vivido. Fíjate que el Señor me decía, porque yo he vivido preocupado todo este tiempo con respecto a la iglesia, a esta congregación, a ver, ¿cómo puedo decirle? Por la pasividad, ¿no? Porque el Señor no me ha dado a mí vía para que volvamos a hablar ni el semi, ni damas, ni caballeros, ni jóvenes. Y yo le preguntaba el por qué. Y entonces él lo que me dijo fue que él está probando a su pueblo, ¿no? Porque de todas formas un adormecimiento cayó sobre Adán cuando iba a ser sacada la costilla para hacer a Eva. Entonces, hay muchas circunstancias que pueden manifestarse como entrar en esa pasividad. Fíjense, teletrabajo, ¿no?, teleestudio. Todo esto ha estado llevando a que entre no solamente en el mundo, sino en el mismo pueblo de Dios, una pereza. Porque ahora ya todo es desde la casa, ¿cierto? Todo es desde la casa. Hasta trabajar desde la casa. Lástima a los que tienen otro tipo de trabajo, ¿no? Eso sí les toca salir, como aquel que era pintor de casas y puso en la tarjeta: se pintan casas a domicilio. Parece un chiste, ¿no? Pero de que los hay, los hay. Y entonces viene el Señor y empieza a hablar de algunas cosas. Y hay una cosa que se ha repetido siempre: es el que tiene oídos para oír, que oiga, dice. Porque el pueblo de Dios necesita experimentar una revelación de Jesucristo.
necesitamos que el mismo Señor se nos revele por el Espíritu Santo y que lo haga a partir de la palabra de Dios. Y fíjese que desde ese día ya no vamos a andar por vista, porque la mayoría del pueblo de Dios se mueve por vista, porque pues hay todavía que siguen mandando plata a las maratónicas, siguen asistiendo a campañas de sanidad, ¿no? Siguen asistiendo a escuchar la doctrina de la prosperidad. ¿Por qué? Porque sencillamente andan todavía por vista, buscando apoyo en hechos grandiosos, en milagros, en líderes, sino que el verdadero pueblo de Dios, la iglesia, se va a mover por fe, porque solamente así vamos a agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar. ¿Ya? Y entonces yo he visto cómo consistentemente unos han ido afianzándose en la fe y otros consistentemente han ido siendo eliminados. ¿Ya? Eso es algo que está sucediendo en este tiempo. Entonces, leamos, hermano, yo creo que sí nos alcanza el tiempo como para dejarles la esencia del mensaje. Lucas capítulo 24. Vamos a leer desde el versículo 13. Dice así la bendita palabra de Dios. Lucas 24, 13. He aquí, el mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Eso es como unos 11 kilómetros, ¿no? Que estaban a 60 estadios de Jerusalén, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Jesús se acercó e iba con ellos. Pero sus ojos estaban velados de manera que no le reconocieron. Entonces les dijo: ¿qué son estas cosas de que estáis conversando entre vosotros mientras camináis? Se detuvieron, dice, con semblante triste. Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús de Nazaret, que era un hombre, profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para ser condenado a muerte, y de cómo le crucificaron. Nosotros, oiga bien, ¿no? Nosotros esperamos que nos hiciera el milagrito, dice. Nosotros esperábamos que Él era el que habría de redimir a Israel. Ahora, a todo esto se añade el hecho de que hoy es el tercer día de que esto aconteció. Además, unas mujeres de los nuestros nos han asombrado. Fueron muy temprano al sepulcro y al no hallar su cuerpo regresaron diciendo que habían visto visión de ángeles, los cuales le dijeron que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de Él. Así llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más adelante. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque es tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues para quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le reconocieron, pero Él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro:
¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Yo te podría preguntar, ¿qué sentiste hoy? Porque hay quienes no sintieron nada. Ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? En la misma hora se levantaron y se volvieron a Jerusalén. Oiga, si iban para allá, se regresaron. En la misma hora se levantaron y se volvieron a Jerusalén. Hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, quienes decían, verdaderamente el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo se había dado a conocer a ellos al partir el pan. Amén. Y leamos un versículo, se lo voy a leer yo, que está en 2 Corintios 5, 16, que dice, de manera que nosotros, óigalo bien, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no le conocemos así. Yo nunca había entendido ese versículo, pero mire al hermano que tiene a su lado. Ya, usted lo mira y dice, yo conozco a este, ¿no? Yo conozco a este vive en tal parte, este así, tiene el lunar aquí. Conoce muchas cosas de él, pero dice la palabra, de manera que nosotros de aquí en adelante, dice, a nadie conocemos según la carne. Y aún si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no le conocemos así. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tome su lugar. Yo le voy a llevar simplemente un resumen. Vemos a dos discípulos del Señor Jesús que iban el mismo día, porque dice el mismo día. ¿Qué día? ¿No? Era el primer día de la semana, el día en que Jesús había resucitado de entre los muertos. Era un día lleno de acontecimientos. Tremendo, pues, tremendo. La María Magdalena que lo vio, Pedro que salió corriendo para ver si era así. Es todo lo que usted ya sabe, ¿no es cierto? Todo lo que se generó. Y vemos, y vamos a verlo rápidamente, un suceso más del cual el Señor es protagonista. Pero no solamente vamos a poner la mirada en el Señor, sino también en esos discípulos que de alguna manera nos reflejan a nosotros. Y usted se va a dar cuenta cuán acertadamente nos refleja a nosotros para que haya en nosotros algo diferente, porque hay que pedir al Señor que nos ayude a ver la palabra y lo que Él quiere decirnos. Hermano, hay necesidad de ser cambiado de plano espiritual. Hay una necesidad urgente. Nosotros seguimos hablando de los hermanos, criticando a los hermanos, juzgando a los hermanos, porque vemos a los hermanos en un plano en el que ya no deberíamos conocerlos. ¿Cierto? Porque mire que el versículo a mí me impactó, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. A nadie. Debemos tener la fe y la sensibilidad espiritual para conocer a nuestros hermanos en el espíritu. Porque mientras conocemos a nuestros hermanos en la carne y los seguimos viendo en la carne, vamos a criticar, vamos a juzgar, vamos a hacer problema, porque siempre vamos a ver lo que Dios no quiere que veamos nosotros, porque simplemente espiritualmente debemos estar en otro nivel. Póngale cuidado a esto. El mismo día iban a esa aldea llamada Emaús, como le digo, a unos 11 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. El Señor Jesús se acerca a estos dos discípulos que van en camino. Ellos no lo reconocen,
En ese momento, este caminante es para ellos solo un forastero, así que él les pregunta, hombre, ¿qué charlan ustedes mientras caminan? Porque yo los veo como tristes. Los discípulos estaban muy tristes y por supuesto su tristeza los llevó a abandonar Jerusalén. Oiga, yo sé que como mañana es festivo, pues hay algunos que tomaron su asueto, ¿no? Están descansando, gloria a Dios por ellos. Lo importante es que descansen en paz. Claro, es importante pues, que descansen en paz. No digo que se mueran, pues hombre. No, que descansen, donde estén, que estén descansando en paz, ¿no? Eso, yo me refiero a eso. Y porque es que ya no los conocemos en la carne. Y a estos la tristeza los llevó a abandonar Jerusalén. Atrás habían quedado los otros discípulos, quedaron las mujeres que habían visto vacío el sepulcro y por supuesto los demás hermanos. Era tal la congoja que ellos tenían que no quisieron quedarse ahí en Jerusalén. Así ocurre con los hermanos muchas veces, que cuando las cosas no están bien, cuando viene el día de la prueba, se alejan. ¿Cierto? Se alejan. Y no solamente aquellos que cuando las cosas no van bien se alejan, hay aquellos también a los cuales las cosas les van muy bien. Entonces se alejan también. ¿Ah? Cuando las cosas no son como anhelamos, entonces la fe desciende tanto, el ánimo decae tanto que nos alejamos de los hermanos. Pero yo pienso que no solamente cuando las cosas no son como anhelamos, sino para muchos cuando las cosas son mejores de lo que anhelaban, también empiezan a ensoberbecerse como un Nabucodonosor que dijo, miren todo lo que yo he logrado. Y lo tuvieron que mandar a comer hierba, como a los cuyes. ¿No? Con tristeza ellos caminan y conversan sin darse cuenta de la persona que va con ellos. Tienen una excelente opinión, porque fíjense, ellos tienen una excelente opinión de Jesús. Profeta, dice, que hacía milagros, tenía buen renombre delante de Dios y delante del pueblo. Jesús Nazareno, dice, apartado, varón profeta, hablaba palabras de Dios, hombre poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Dice, habían tenido grandes expectativas con todo eso, pero luego vino su desazón. Porque es como aquellos que a veces suelen llegar a la iglesia y se sientan y al final del culto dicen que quieren hablar con el pastor. Y cuando hablan con el pastor siempre hablan de necesidades y que cuánto se les puede dar. Entonces cuando el pastor les dice solo la mano, o como decía un amigo, se les aplica el ácido. Ha sido un gusto, hermano. ¿Qué es lo que pasa entonces ahí? Ellos vinieron con grandes expectativas, pero luego vino su desazón. Perdí el tiempo, dice. Pero resulta que no perdieron el tiempo porque por la palabra que escucharon ahí mientras esperaban lo que querían, por esa palabra o pueden ser salvados o van a ser condenados. O sea que el tiempo no se perdió, Dios no pierde tiempo. Ellos se dieron cuenta que este Jesús, de quien tenían ellos tantas expectativas, fue entregado por los principales sacerdotes y gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y con la muerte del Señor murieron también sus esperanzas, murió su fe, murieron sus expectativas. Y con la muerte del Señor para ellos se había acabado todo. Nosotros esperábamos que Él era el que habría de redimir a Israel. En otras palabras, pasó algo que no esperábamos que pasara. Y es efectivamente, ¿no es cierto? Porque yo he visto personas que
que perdieron su trabajo y se les acabó todo. Tienen algún revés económico, familiar, se acaba todo. Pero es que yo estoy asistiendo a la iglesia y exactamente decían ellos, nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel y que nosotros íbamos a tener puestos públicos, porque Él iba a ser el rey. Y miren, lo mataron como un criminal. Entonces en ellos había esa desazón. Porque lo tremendo es que, fíjate que en otros momentos los discípulos estuvieron extasiados con la persona del Señor, porque ellos lo vieron sanando enfermos, lo vieron enfrentando a los religiosos. Cuando Él hablaba como quien tiene autoridad. Vieron cómo calmó la tormenta. Incluso estuvieron ahí presentes cuando resucitó a Lázaro. La multiplicación de los peces, de los panes. Vieron los milagros del Señor. Se dieron cuenta las multitudes que iban tras de Él. Fueron testigos de esa entrada en Jerusalén, de la algarabía de ese pueblo. Tuvieron la impresión de que entrando en Jerusalén, el Señor iba a ser nombrado rey inmediatamente, porque pensaron que los romanos iban a caer postrados a sus pies. Eso es, ¿no es cierto?, cuando a veces se llega a una iglesia cristiana con unas expectativas. No, vaya ahí, les dice que oren por usted, ¿cierto? Porque nosotros lo que hacemos es orar, que es nuestra responsabilidad delante de Dios. Ahora, resulta que orar para nosotros es nuestra responsabilidad, pero es más responsabilidad orar con fe. ¿Cierto? Los otros pues vienen y por favor que oren por fulano de tal, por sutano. Me recuerda los que tienen más o menos unos cuantos años, ¿se acuerdan de los preludios de Navidad? Este villancico para el niño Andrés Burbano. Dulce Jesús mío, ¿no? Y el niño Andrés dormido. Nada ha cambiado. No se ha cambiado. Otro Andrés Burbano. ¿No? Entonces fíjense que tenía muchas expectativas. Entonces hay gente que viene con muchas expectativas, pero son las expectativas de qué es lo que yo necesito y qué es lo que el Señor me puede dar. Y entonces siempre buscas, hay que orar, hay que orar, hay que orar, hay que orar, porque qué fácil es esto. Por eso el pueblo ha sido muy mal enseñado por los gobiernos. Se acostumbró a que todo le den. Entonces llegan a la iglesia y también quieren que todo le den. Pero resulta que no. Hasta ese momento los discípulos estaban acostumbrados a ver con los ojos físicos. Escuche bien, hermano. Hasta ese momento. Y el Señor lo puede decir hasta hoy. Hasta hoy tú has estado acostumbrado a ver las cosas con los ojos físicos. ¿Cierto? Entonces para ti es importante que suene bien o que no. Si no suena bien, no te puedes meter con el Señor. Si suena bien, si le sale un gallo al pastor, peor. ¿Sí? Si hace mucho calor, no se puede. Si hace mucho frío, no se puede. Que preciso Eduardito me quitó el puesto. Entonces, no, es que ese puesto ya lo tengo ungido. Y cosas de ese tipo, ellos estaban acostumbrados a ver con los ojos físicos. Ellos no concebían que su Salvador pudiese morir, a pesar de que Él les había hablado una vez y otra vez y otra vez de su muerte y de su resurrección. Entonces, cuando lo hacía, dice la Escritura que ellos guardaban la palabra entre sí, discutiendo qué sería eso, ¿no? ¿Por qué Él hablaría de esa manera? Porque ellos jamás pudieron asociar a que Jesús muriera. La resurrección de los muertos no estaba para nada en sus planes. Ellos estaban en el terreno de lo visible, de lo palpable. Oiga bien esto, oiga bien. Oiga bien, y yo tengo que decirle por qué. Sobre todo para los hermanos que tienen el privilegio de compartir reflexiones en la oración o los miércoles y el pastor los viernes.
si nosotros no hemos pasado de lo tangible a la fe, todos los mensajes que llevamos no son contundentes. ¿Sí entiende eso? No son contundentes. Cuando las mujeres les dijeron que el Señor había resucitado, ellos no les creyeron. No podían ver lo que no se ve. Solo tenían ojos para ver lo visible. Solo tenían ojos para ver lo visible. Y lo visible les hablaba a ellos que el Señor no estaba. No, eso. No, el Señor se murió, hombre, ya lo mataron. No se dé cuenta, ya lo mataron, ya. Aquí se acabó. Esto se acabó. Y su problema más grande es que no lo vieron resucitado, porque ellos necesitaban verlo. Ahí estuvo un Tomás. Es que si yo no lo veo con estos ojos que se los han de comer los gusanos, no lo voy a creer. Ay, bienaventurado, ya saben, ¿no? Lo que le dijo Jesús a Tomás. Ellos querían verlo. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Y lo peor es que el Señor está aquí y quiere verlo. ¿Ya? Es que la situación es que el Señor se le va a revelar a usted por el Espíritu Santo a través de su palabra. Porque si no, fuera buenísimo decirles, le damos la bienvenida a nuestro Señor Jesucristo, siga, hágase a un lado, por favor, déjenlo pasar. Y que Él viniera acá, ay, sí creo, ahí sí creo. Ahí es el mismo chamuco. ¿Por qué? Porque Él no trabaja así ahora, porque hay algo poderoso dentro de ti que se llama el Espíritu Santo. ¿Cierto? Así que ellos estaban en el plano de lo visible, de lo palpable, por lo cual, aunque se dijera que había resucitado, no lo creerían mientras no lo vean con sus propios ojos. Por eso su desazón era tremenda. De ahí que me parece tan especial, ¿no? Entonces, yo a Carlitos Mosquera ya no lo puedo ver según la carne. ¿Cierto? Ya no lo conozco más así, dice. Pero mírelo. O mire al que está a su lado. No, es que no puedo ni verlo. Es exactamente, porque lo que está viendo usted es su carne. Y si usted es espiritual, a nadie conoce ya así. Para mí esto fue ese versículo que yo lo he leído algunas veces, pero nunca lo había entendido en la forma que ahora lo entiendo. Entonces dijo, no, es que tu lucha no es contra carne y sangre. Porque si fuera contra carne y sangre, pues fácil coger, caerle a golpes, ¿no? Y arreglado, pero dijo, no, es que a nadie conoces ya, según la carne. Y si a Cristo lo conociste según la carne, ahora ya no lo conoces así. Esto es impresionante, hermano, porque esto te quita la lengua. Esa lengua que utilizas para murmurar, para criticar. El dedo que utilizas para juzgar. No, es que mire él. ¿Quién? Él. Entonces dice Dios, yo lo que estoy viendo es un hijo mío. No, él que está ahí es un hijo mío. Y si tú no lo ves, dice Dios, porque no eres espiritual. ¿Sí puede entender eso? Cuesta, ¿no es cierto? Cuesta. Entonces Él les dijo, dice Lucas 24:25, hablando Jesús, ahora habla ese extraño caminante, los ojos de los discípulos todavía están velados, oh insensatos, les dice, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de Él. Pues no sabemos qué escritura fue la que les leyó. Dice que comenzó desde Moisés a saber, ¿no? A saber todo lo que puede. Es que como toda la Biblia, a la final, habla de Jesucristo. Quizá les habló como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Porque así dijo, ¿no? Así dijo Jesús en Juan 3, dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. ¿Ustedes no lo entienden? Tal vez le citó a Moisés cuando dijo: Jehová tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos, a él escucharéis. Ese era el profeta. Ese estaba diciendo, hombre, Moisés lo dijo, que el Hijo del Hombre iba a ser levantado. ¿Cómo murió? En una cruz. Tenía que ser levantado. Pero acuérdense que cuando Dios le ordenó a Moisés que haga eso, todos aquellos que habían sido picados por la serpiente, o sea, envenenados, era el pecado, pero si miraban a esa, se sanaban. ¿Sí se acuerdan? Así dijo que tenía que ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Entienden? Pues más o menos. Más o menos. Si Moisés dijo que Dios iba a levantar un profeta y lo iba a levantar de entre los hermanos, a él escucharéis. Seguramente les habló de Isaías, cuando dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro, se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe, etc. Él pudo haberles hablado todo esto. También donde dice de Isaías, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo y le hirió. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia, vivirá por días sin fin, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Vivirá. O sea, después de haber puesto su vida, vivirá. No entendieron eso, le dijo. No era claro para ustedes que él tenía que poner su vida. Ustedes se sorprenden porque murió. Pero no entendieron que él tenía que poner su vida y que él luego iba a vivir. Eso dijo Isaías, que él sería, que él pondría su vida, que sería llevado al matadero como un cordero, pero eso significaba nuestra salvación. Oh, insensatos, ¿no es cierto? Y tardos de corazón para creer. Vuelve a la misma situación, la incredulidad, la falta de fe. Porque esta es la desgracia del hombre. Escúchelo, hermano, esta es la desgracia. Usted puede asistir a todos los cultos y pues usted nos puede hacer el favor de vez en cuando de engalanar este lugar con su presencia. ¿No? Puede hacerlo, pero la desgracia del hombre es la incredulidad. Su corazón es tardo para creer. El hombre quiere ver con los ojos, quiere palpar, se quiere mover siempre en el plano de lo que es tangible, de lo que es visible. Si no, el corazón que es tardo no quiere creer. Porque el corazón es, usted le dice, oh insensatos y tardos de corazón. El corazón es insensato, el corazón es tardo. Tengo que verlo con mis ojos, dice. Así llegaron a la aldea donde iban, dice Lucas 24-28, unos 11 kilómetros, seguramente unas 2 horas de caminata. Durante estas 2 horas fueron escuchando las palabras del Señor. Así dice, llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más adelante. Escucha esto, ¿no? Bueno, nos vemos entonces, me voy. No. Hizo, ¿por qué? Los estaba probando. Los estaba probando. Hizo como que él iba más allá. ¿Qué reacción van a tener? ¿Sabes que hay hermanos que ya no asisten, que a veces uno se los encuentra y uno les habla? ¿No? Uno les habla y dice, hombre, te hemos extrañado, hermano. Te hemos extrañado, que Dios te bendiga, ojalá vuelva. Ah, sí, ya he de ir a visitarlos, dicen algunos, ¿no? Muchas gracias, Dios le pague. Ya de ir a visitarlos, pero no es tal cosa, es Dios que los está probando. Hombre, te hemos extrañado, hermano. Ah, gracias. Es Dios que los está probando. ¿Qué reacción van a tener? Pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque es tarde. Y el día ya ha declinado. Entró pues para quedarse con ellos. Pero pensemos por un momento, lo que ellos menos esperaban era ver al Señor Jesús, porque ellos no creían que Él hubiese resucitado. Lo que menos esperaban era eso. Sin embargo, a esa altura, después de haber oído las palabras
que ese hombre les estaba hablando, le obligaron a quedarse. No le dejaron alternativa. Te tienes que quedar, le dijeron, ¿no? Es como hablaba con un hermano. Me dijo, yo realmente me había alejado. Me había alejado, pero yo sentí la necesidad. Es lo que ellos sintieron cuando algo ardía dentro de nosotros. Cuando escuchábamos. Te tienes que quedar, le dijeron. Ahora, considera que todavía no lo ven, todavía no lo conocen, no lo reconocen más bien. Y la fe todavía está fuera de ellos. Escúchelo. La fe está todavía fuera de ellos. Simplemente están aferrándose de la fe que otro hombre tiene. Ese es un problema bastante serio. Mire, para mí las reuniones de oración en la mañana son una bendición. Y es una bendición porque ha fortalecido la vida de oración de más de un creyente. Había creyentes que no oraban ni de chiste. Pero cuando se entró a las reuniones de oración todas las mañanas y en la cadena de oración, se sintieron un poco obligados a entrar en el asunto y el Señor los rescató para la vida de oración. Y podrían decir que la fe ya está en ellos, porque en esto la fe estaba fuera de ellos. Simplemente se aferran a la fe que tiene otro hombre. Necesitaban asirse de algo y aquí encontraron un hombre en quien aferrarse. Encontraron un hombre que al escucharlo dijeron, este tipo tiene fe. Este tipo tiene fe. No te vayas, hombre, quédate con nosotros. Todavía no tenían la fe encendida dentro. Todavía la fe estaba en el hombre. Escúchelo bien. Porque hay peligro de que usted tenga fe en mí. Amén. Mire qué peligroso ese asunto. Ahí ellos pues pusieron la fe, pero no sabían quién era, pero pusieron la fe en ese hombre. Aquí hay una palabra para nosotros. ¿En qué o en quién está basada hoy nuestra fe? ¿Por qué estás aquí? Mira que el Señor nos ha estado confrontando sobre eso en estos últimos días. ¿Será que todavía necesitamos ver muchas cosas? ¿Será que aún necesitamos aferrarnos de algo visible? ¿Será que necesitamos una multitud de personas porque eso visible nos alienta, nos fortalece? O por último, ¿será que necesitamos de un buen líder y decimos, este hombre sí tiene revelación, este hombre sí tiene claridad, yo con él voy a estar? Porque si es así, es una fe parásita y es una fe que no agrada a Dios. Es la fe que tenían estos. No te vayas, no te vayas. Nosotros estamos muy tristes y tú hablas sabroso, ¿no? Tú conversas sabroso, le dijeron. Quédate con nosotros. Pero entonces te pregunto, ¿no será que tú estás caminando por la revelación que ese hombre tiene sin que la revelación haya entrado en tu corazón? Y están caminando. A pesar de que están caminando el camino equivocado. A pesar de que escucharon el mensaje, a pesar de que conocieron a Jesús, pero estaban caminando el camino equivocado, estaban huyendo. ¿Habrá algún cristiano, algún creyente, alguien que reciba esta palabra, que está siempre necesitado de cosas externas, cuya fe nunca ha penetrado realmente al interior de su corazón y que todavía se mueve en el terreno de lo visible, de lo palpable? Porque es así. Y los hay. Mire, hay cristianos que mientras las cosas están bien, están bien. Están bien. Pero háblenles de ofrenda, se me enferman. ¿Dónde está? O bueno, no digamos de ofrendas. ¿Tienen algún problema? Ya no los ves. Pues ¿dónde está?
Es decir, que si no hay milagros, no va. Si no hay respuestas, no va. Si no hay prosperidad y las cosas no se dan como Él quiere, entonces se va. Y anda errante buscando cosas externas a que aferrarse, que el Señor nos libre de eso. Porque de que los hay, los hay. Sí, de que los hay, los hay. No, que el pastor, hombre, no ponga su fe en mí. No ponga su fe en mí. Yo soy hecho del mismo cuero que usted, de pronto un poquito más grueso. Pero soy hecho del mismo cuero que usted. Por eso a mí no me conozca en la carne, conózcame en el espíritu, así como yo quiero conocerlo a usted. ¿Sí entiende eso? No se aferre de mí. Porque usted se aferra de mí. El día que yo me caiga, usted se cae. Que Dios nos libre. Más bien usted y yo, agarrémonos, aferrémonos a Él. Yo los amo mucho, hermano. Yo los amo muchísimo. Dios es testigo de eso. Pero eso no es nada comparado como Dios los ama. Quédate con nosotros, le dijeron. Es como si dijeran, si tú te vas, si sigues de largo, vamos a volver a estar tristes. Y escucharte nos hace bien. Quédate con nosotros. Es hermoso lo que dices, pero si te vas, vamos a volver a quedar solos. Entonces lo obligaron a quedarse. Esto puede ser las cosas que aún lo empujan a usted a venir a un culto. ¿No? De todas formas uno va allá y como que en algo se consuela, en algo se divierte. ¿No? Y yo así, pues, medio aburrido es, pero pues en algo. Quédate con nosotros. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y les dio. Ahora, miremos por un momento la escena. El Señor está sentado a la mesa, está el pan, está su oración, está los ojos fijos en la persona del Señor que hace eso. Pero ahorita no miremos al Señor que está partiendo el pan y repartiéndolo, pongamos los ojos en los dos discípulos. Parece que los ojos se les empiezan a iluminar, algo empieza a cambiar, que ojalá esté sucediendo con alguno de ustedes hoy. La tristeza se va, es como que hay un destello. Y lo que viene a continuación sería, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, no? Imagínate que se manifiesta el Señor. Ellos ya se dan cuenta que ese forastero que estuvo con ellos es Jesús. ¿Qué pasaría? ¿No es cierto? Abalanzarse sobre Él, abrazarlo, besar sus pies. Eres tú, Señor, estás vivo. Pero en ese momento sucede algo sobrenatural. ¿Qué pasa? El Señor desaparece de su vista. Era Él y no nos dimos cuenta que andaba con nosotros. Y Él está aquí. Y muchos de ustedes han caminado con Él y se han dedicado solo a contarles sus tristezas, sus desesperanzas, su triste vida como cristianos. Y lo que les dice hoy es insensatos y tardos de corazón. Son incrédulos. Sin embargo, aunque desapareció el Señor, hay algo importante, ¿no? Y usted tiene que mirarlo. Desaparece. Ellos iban tristes. El Señor les habla, les pega su vaciada, ¿no? Les pega su vaciada, pero no se revela todavía. Se revela cuando parte el pan, porque es la palabra la que te va a revelar a Cristo. ¿Ya? Cuando se dan cuenta que es Él, eres tú, ¡pum!, desaparece. Pero aquí hay algo tremendo. Aunque desapareció el Señor, lo que no desapareció fue el gozo que estaba en ellos ya. En ese momento los discípulos cambiaron totalmente, fueron cambiados de plano. Oiga, eso es lo que yo quiero que entienda. Porque el que no se meta en este cambio se quedó. Fueron cambiados de plano espiritual.
Antes necesitaban ver muchas cosas para poder creer, ¿cierto? Ver que la canasta de amor me la den a mí, ¿sí? Y ver y palpar los mangos y palpar, no, necesitaban todo eso. Esta iglesia sí es amorosa, decía usted. Ahora ya no hay canasta, pero sigue habiendo en usted la gratitud y el amor. Eso es lo que pasó con ellos. Ellos fueron cambiados de plano y eso es lo que tiene que pasar. Si no pasa en ustedes, hermano, complicado. Pasaron en su corazón del antiguo pacto al nuevo pacto. Antes estaban en el terreno de lo visible, de lo palpable. Ahora pasan al terreno de lo invisible, al terreno de la fe, al terreno de lo celestial. Y esa fue una bendita experiencia de esos discípulos y una experiencia que yo quiero que usted tenga. Amén. Yo sé que a nosotros como cristianos nos encanta orar por las necesidades de los demás. Oramos por necesidades de personas que ni conocemos. Sí, digamos que cumplimos una labor, pero es una labor cumplida cuando nosotros oramos con fe, cuando nosotros oramos con gozo. Pero yo qué voy a orar, hombre, si a mí me está pasando lo mismo. No, hay que orarle vos, hacerle, porque yo no, pues yo estoy pasando lo mismo, ¿qué voy a orar? Ahora, este es un hecho de Dios, es un hecho de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él quiso que esto quedara escrito, porque es interesante preguntarse por qué no tenía que aparecer en el Evangelio esta experiencia de estos discípulos, pero Él quiso que queden ahí para que todos lo conozcamos hoy y sepamos que así ha de ser la experiencia de cada uno de nosotros. Tenemos que salir de una vez por todas del terreno de lo tangible. Hermano, mire, tenemos que salir de una vez por todas del terreno de lo tangible. Mire que hay una cosa importante, y aprovecho aquí que quede como paréntesis. Pues se habla de que el cuarto brote, ¿cómo se llama? El cuarto pico, se habla de una nueva cepa, ¿no? Que hay unos orgullosos diciendo, yo la tengo ya. Que es el COVID, Delta, ¿cómo la ves? Mal, pues, ¿no? Yo no creo que enorgullecerse de eso. Eh, entonces el gobierno va a empezar a apretar otra vez la situación de los aforos en los lugares y piensan incluso hasta pedir el carné. O sea, si usted no tiene carné de vacunación, no entra al culto. ¿Cómo le quedó el ojo? Esa es obra del diablo, dice. ¿Y por qué no se vacuna entonces? No le dé gusto al diablo, pues vacúnese. ¿Cierto? Es que por ahí me van a meter un chip. Es que hay algunos que piensan eso, ¿no? Que esa va a ser la marca de la bestia. No, yo no le estoy bromeando, hay algunos que piensan eso. Hay algunos que no se han vacunado por eso. Que es la marca de la bestia, que por ahí le van a poner un chip y que ese chip es el que se va a quedar marcado, que van a detectar con el chip y que si no tiene el chip, ¿cómo es que es? El que no tiene el chip no puede ni comprar ni vender. Va a ser como el amor verdadero, que ni se compra ni se vende. Entonces hay una cantidad de creencias. No, es que usted se vacuna, dicen que a los 2 años. Y por ejemplo, si fuera así, ¿qué hago? Si fuera así, pues es como que Dios dijera, yo te mandé a recoger, ya, pero te puse un temporizador. ¿Cómo así, Señor? Sí, ahorita no, dentro de 2 años te llevo. Así que vaya, vacúnese. Si Él lo quiere así, ¿cierto?
Y como le digo, tan predispuestos a la vacuna, no, es que si uno va a la vacuna le pasa esto, y sale y lo atropella un perro. Qué paradójico ese asunto, ¿no? Porque el que quiera salvar su vida la perderá, dice. Preocúpese por otras cosas, hombre. Por eso, hasta ahorita el manejo que se le está dando a las iglesias cristianas no está siendo tan exigente hasta ahora, pero yo creo que lo más probable es que van a exigir que para que usted pueda entrar al culto necesita estar vacunado. Bueno, yo sé que más de uno dirá que bueno, ahora ya tengo pretexto. Ya es problema suyo, pues, ¿qué hago? Ya es problema suyo, pero yo le doy esa información, así que vacúnese. Ahorita están vacunando la tercera dosis para los de 70, pero Chepito, ahorita todavía no están vacunando. Están aplicando la tercera dosis para los mayores de 70 años. Yo lo que diría es vacúnese, hermano. No voy a decir, el pastor me obligó, yo no lo obligo a nadie. Ahora, si aquí el gobierno luego dice que para las reuniones religiosas es necesario pedir el carnet de vacunación, pues toca pedirlo. Toca pedirlo y si usted no lo tiene, pues simplemente no lo podemos dejar entrar. Entonces, nosotros tenemos que salir del terreno de lo tangible para entrar en el terreno de la fe verdadera. La fe verdadera, mira, yo no me voy a morir ni antes ni después de que Dios quiera que yo me muera. Y yo me moriré de la forma en que Dios quiera que yo me muera. Sí, yo me muero, yo puedo morirme sano, como puedo morirme enfermo. Dice que, ¿de qué murió? De muerte natural. ¿Cómo así? Lo atropelló un camión, dice. Pero entonces no fue muerte natural, pues con un camión, hombre, es natural que se muera, dice. ¿Cierto? Solo Dios sabe. Amén, hermano. Solo Dios sabe. Entonces, ¿por qué voy a estar preocupado yo? Y la vacuna, que si me vacunan, que en 2 años me muero. Si me vacuna, mi vida depende de Dios. Amén, hermanos. Así que yo les aconsejo, no les ordeno, les aconsejo, vacúnense. Vacúnense. Yo sé que tan grandotes como son, le tienen miedo a las agujas todavía. Vacúnense. Por eso dígale a su esposa que lo acompañe, para que le dé fortaleza. Pero vacúnense. Consejo, ¿no? Es un consejo. Porque hay necesidad de salir del terreno, de lo tangible. Sí, hay un virus, hermano. Hay algunos que dicen, eso es mentira. Lo del virus no es mentira. Hay un virus que fue creado por el hombre. El hombre no puede crear nada. El hombre lo que hace es descubrir. ¿Ya? Pero de que hay. Porque hay personas así. Uno se encuentra con personas que dicen, no, eso es mentira. Eso es mentira. Ya es problema de esa persona. Yo por lo menos sí creo que hay un virus. Sí creo que hay maldad en este mundo. Sí creo que Dios enjuicia, que Dios tiene juicios temporales. Yo lo creo. Entonces, yo me aparto de lo tangible. ¿Se va a hacer vacunar? Pues sí. Sí. Sí, hay cosas que yo haré. ¿Por qué? Porque yo sé que la voluntad sobre mi vida no está gobernada por ningún hombre.
está gobernada por Dios. Entonces, uno se despega de lo tangible para agarrarse de la mano de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Debemos entrar en el terreno de la fe verdadera, donde no necesitamos ver con los ojos, sino solo creer con el corazón. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Desde ese momento comienza a arder en el corazón de ellos. ¿Qué les puedo decir, hermanos? Hermanos amados, miren, los mensajes aquí son mensajes bien raros. No, son mensajes bien raros. Lo que Dios está diciendo aquí es que cuando estos dos iban a Emaús, ellos iban tristes porque se les había desaparecido el Señor, pero ahora su corazón está ardiendo. Y yo te digo a ti, que viniste hoy a este servicio, Él nunca se ha separado de ti. Nunca. No estés triste, no te sientas abandonado, no te sientas fracasado. Dios no se ha olvidado de ti. Y Él, cada vez que tú has venido aquí, cuando tienes tiempo y escuchas la palabra, es Él diciéndote, no seas tardo de corazón, no seas incrédulo. Y Él espera que hoy esta verdad arde en tu corazón. Así que ellos dejaron de ver y palpar y ahora comenzaron a creer de verdad. Su corazón empezó a arder. Y hermano, ¿en qué plano nos estamos realmente moviendo? Porque me acuerdo de Habacuc, el profeta que habla de la fe, el que declara en el Antiguo Testamento, dice, pero el justo por su fe vivirá, dice Habacuc, ¿no es cierto? Pero el justo por su fe vivirá. ¿Hay justos aquí? Amén. Bueno, usted vivirá por fe. Ay, usted pensaba que era por su pensión. No, por su fe. Usted que pensaba que por su juventud, por su fe. Mira tremendo ese Habacuc. Al final del libro dice así, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo, dice, ¿no? Jehová, el Señor es mi fortaleza, Él hará mis pies como de venados y me hará andar sobre las alturas. Hermanos, pase lo que pase, nosotros seguimos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya mantenimiento, aunque no haya nada visible de qué aferrarse, Dios sigue siendo real. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Bueno, qué bueno. ¿Qué pasaría, hermano, si la situación política de nuestro país sufriera una drástica transformación? Porque si usted escucha las noticias, que está subiendo en encuestas ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque yo te digo que creemos que a medida que los años pasen, aunque no haya una transformación política aquí, sí la va a haber en el mundo entero. Y sí la va a haber, ¿por qué? Porque con esto de la globalización, la globalización lo que está haciendo es preparando el advenimiento del anticristo. Eso es lo que está haciendo la globalización. Así que no crea que ahorita que sube sí va a ser la redención de la clase oprimida. No, hermano, no. La verdadera opresión viene del diablo. Esa es la verdadera opresión. Porque la libertad está dentro de nosotros. Entonces, ahora, puede que llegue un día en que se prohíba reunirnos. Puede que llegue el día. ¿Se derrumbará con eso tu fe? ¿Qué pasaría si llega en realidad un gobierno medio socialista o comunista y diga, esas iglesias cristianas, el opio del pueblo, prohibido? ¿Qué pasará contigo?
se derrumbará tu fe. Si no encuentras un predicador que te anime cada domingo, se enfriará tu corazón. Necesitaremos estar siempre viendo algo, asociándonos con alguien. Necesitaremos la fe de otros, una fe prestada siempre. ¿Será que tú siempre vas a depender de mi fe o de la fe de tus hermanos? ¿Qué pasa si ya no podemos seguir saliendo con nuestra reunión de oración en la mañana? ¿Y ahora quién va a pedir por ti? Es tiempo de que seamos trasladados, hermano. Es tiempo que seamos movidos de plano. Es tiempo de eso. Ya es mucha vaina el estar en lo mismo. Que si hay plata, sonrisota. Si no hay plata, llorando, tristeza. ¿Ya? Si hay problemas, cara de angustia. Y si todo está marchando bien, la gran felicidad. El Señor dice, no, es que ya nosotros no debemos conocernos como nos conocimos en la carne. No podemos hacerlo, hay que cambiar. Es tiempo que seamos trasladados. Esto ya ocurrió el día que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Cuando Él resucitó, nos sacó del plano de lo visible y palpable para venir a la preciosa fe del Hijo de Dios. Eso dice la palabra. Y los discípulos no se lamentaron de que el Señor haya desaparecido. Ellos, cuando se dieron cuenta que era Él y Él desapareció, ellos entendieron perfectamente que de ahí en adelante tenían que acostumbrarse a esa nueva realidad. ¿Cuál es la realidad ahora? El Señor Jesús quizá no vaya a entrar aquí, se ubique aquí en este lugar. ¿Por qué? Porque Él está aquí. Porque Él está aquí. Pero entonces, ¿arde tu corazón? ¿O estás dormido? ¿O tienes sueño? ¿O tienes hambre? ¿O estás que te vas? Porque ellos le dijeron, no te vayas, quédate con nosotros. Y no sabían que era Él. Pero cuando Él le repartió el pan, dijo, Él es el Señor. Y Él desapareció, pero el gozo quedó en ellos, porque fueron trasladados de plano espiritual. Amén. Si cree que usted puede ser trasladado de plano espiritual, con ese sueño que tiene, que sí que me traslade, pero así como cuando coges al bebecito, cuando mi nieto se duerme en mi cama y tengo que cargar. Lo estoy cambiando de plano espiritual. ¿Qué te van a cambiar? Así puedes pensar que no, olvídate. Olvídate. Tiene que arder tu corazón. Tienes que sentir hambre y sed de su palabra. Tienes que sentir la necesidad de su presencia. Los discípulos no se lamentaron de que el Señor se haya desaparecido. Aunque no lo veamos con los ojos físicos, Él camina a nuestro lado. ¿Por qué? Porque Él entró a tu vida para quedarse. Amén. Así que, póngase de pie más bien, hermano. ¿Qué importan las dificultades cuando el corazón está lleno de Cristo? No hay impedimento para volver a la comunión. ¿Con qué fuerza caminas tú, hermano? ¿Vienes tú porque alguien te trae? ¿Vienen tus hijos porque les obligas a venir? Que nos impulse ese fuego interior encendido por el Señor. Yo quiero que te preocupes, hermano, que te preocupes de aquí en adelante. Que te preocupes de aquí en adelante porque tú tienes que ser cambiado de plano. Tienes que ser trasladado. Tiene que ser trasladado. Hay traslados. Nosotros hemos hablado mucho tiempo sobre los traslados. Van a darse. Sí, se van a dar. Sí, es más, los traslados han empezado a darse. A estos dos de Emaús, oiga, a estos dos de Emaús se les presentó el Señor, se les reveló y fueron trasladados de plano espiritual. Pero a ti, ¿qué te va a trasladar si de lo único que te acuerdas del Señor es cuando estás aquí, cuando vienes a un culto? Pero tú aceptaste un compromiso hoy, aceptaste un desafío.
Y el desafío va a involucrar eso, ser cambiado de plano espiritual. Qué bonito es que después, al mirarnos, ya no nos conozcamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa va a ser la verdadera forma de amarnos. Porque cuando ya nos dejemos de ver apartados de la carne, nos vamos a amar verdaderamente. Ya no va a haber críticas, ya no va a haber juzgamientos, ya no va a haber juicios, ya no va a haber murmuraciones, ya no va a haber habladurías. Porque lo que vamos a ver entre nosotros son hijos de Dios. Así que, hermano, lo tangible, hasta el mundo lo cree. Pero lo intangible, solo los espirituales. Dele gracias a Dios por la palabra, si es que usted la recibió, si es que de alguna manera recibió el mensaje. Porque fíjese que después de esto, el Señor vuelve a hacerse visible otra vez y les vuelve a abrir el entendimiento. Pronto el Señor iba a partir, pero ¿qué pasa? Ya los había trasladado de plano. Lo que sucede es esto, hermano, mire. La situación del mundo como se está dando, que se va a complicar aún más, necesita que usted sea cambiado de plano espiritual. Porque nadie va a poder decir que tiene fe hasta cuando esa fe sea lo único que lo sostiene. Porque esa fe sirve para morir, como sirve también para vivir. ¿En qué plano estás? Por eso es importante que usted tenga esa sinceridad de analizar cómo está su vida espiritual. Este año está terminando. Este año fue un año de prueba. Este año fue un año donde el Señor quiso medir lo que hay en el corazón de cada uno de sus hijos. A ver si son libres o no son libres. Porque el año que viene el gobierno de Dios para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Para hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Pero solamente con aquellos que estén viviendo en otro plano espiritual. ¿Sí entiende eso? Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, aquí estoy. Habla, que tu siervo escucha. Haz en mí conforme a tu voluntad, conforme a tu corazón. Sé que mi confianza ha estado puesta en lo visible, en lo tangible, en lo que puedo palpar. En aquello que me daba seguridad, eso era lo que me daba seguridad. Pero ¿qué pasará el día que eso me falte, Señor? ¿Qué pasará cuando se me agoten las fuerzas ya por los años? Cuando ya no tenga fuerzas para trabajar. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si una enfermedad llega a mi vida o la vida de mi familia? ¿Qué pasará si la muerte nos visita? Quiero estar en otro plano espiritual, Señor. Mas el justo por su fe vivirá.
aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el fruto del olivo, aunque no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en Jehová, porque Él es el Dios de mi salvación, porque nada tangible me va a salvar, nada palpable me va a salvar. Por eso desde hoy en adelante ya no conozco a nadie en la carne, porque de hoy en adelante conoceré a todos en el Espíritu como hijos de Dios, como amados de Dios, como bendiciones de Dios. Amén. Amén. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Hermano, si tú todavía no has cambiado de plano, qué difícil debe ser tu caminar. Si tú todavía estás entre lo visible y lo palpable, qué difícil debe ser para ti congregarte. Qué difícil debe ser para ti vencer una tentación. Qué difícil debe ser para ti mantenerte fiel en medio de un mundo que te quiere atrapar todos los días. ¿Cómo has soportado las tentaciones con tus fuerzas? ¿Cómo perseveras reuniéndote tal vez por un miedo externo? Le pido a Dios que Él te libre en este día y Él haga hoy un milagro en tu corazón. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Si tú no has cambiado de plano, tu vida debe ser muy difícil. Pero hoy en el nombre de Jesús yo declaro bendición sobre tu vida, pidiéndole al Espíritu Santo que lleve esta palabra a tu mente para que tú la disciernas y descienda a tu corazón y que la hagas vida en tu vida. Iglesia de Jesucristo, Belén, Efrata, es necesario cambiar de plano espiritual. Es necesario. Es urgentemente necesario por los tiempos que vienen. Que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca, que
Dios los siga guardando ahí en el hueco de su mano y que esta semana, óigalo bien, que esta semana sea de gran bendición para sus vidas. Amén. Que Dios los guarde. Gloria a Dios. Y vacúnense, pues, hermanos. Alcanzar la meta.
amado. Con sus manos arriba, dígale al Señor: quiero alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Quiero amar aquel que me ha hecho sentir amado. Quiero vivir para servir, alabar y adorar a Jesús mi amado. Dígale al Señor: quiero alcanzar, Señor. Quiero alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Quiero amar aquel que me ha hecho sentir amado. Quiero vivir para servir, alabar y adorar a Jesús mi amado. Usted le ama a Él, levante sus manos y deje que ese amor dulce corra por su vida. Y deje